Presentamos El Portal en Canal Mox. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Portal. Antes de comenzar, los queremos invitar, como siempre, a seguir a Canal Mox en todas sus redes y plataformas. Seguirlos en Instagram, suscribirse al canal de YouTube, comentar sus videos, darles me gusta y también visitar las nuevas plataformas que son Twitch y Kick. Este programa, el Canal Mox, además de estar en YouTube, podrán escucharlo desde ahora desde Spotify. Para este nuevo capítulo tenemos a una invitada que ya es parte de la casa, Anita María. Hola, ¿cómo estás, Anita? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, súper. El día de hoy hablaremos sobre los Anunnakis. Anunnaki. ¿Puedes darnos como una breve introducción sobre qué son los Anunnakis? Mira, los Anunnaki viene de An, que significa del cielo, y, y son astronautas que habrían llegado hace 445.000 años a la Tierra, provenientes del planeta Nibiru, en busca de oro para poder mejorar y restablecer la atmósfera de su planeta, que había Ujú. sido, se estaba em, deshaciendo, digamos, producto de guerras nucleares atómicas. A ver, eh, primero, el nombre, ¿de dónde viene? Me refiero, la etimología de la palabra es, ok, desde el cielo. Sí, Pero ¿cómo sacamos ese nombre? ¿Se lo atribuyeron ellos, las personas? ellos, ellos se nombran a sí mismos o se nombraron a sí Ujú. mismos como Anunnaki. Ok. Y, em, ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando ellos llegaron, lo que había en la Tierra no eran seres humanos como nosotros, sino que habían homínidos. Homínidos, es decir, seres que comían plantas, semillas, Ok. etcétera, peludos, lo más parecido a un chimpancé, pero que no pensaban. Y, y luego comienza un proceso de búsqueda de oro con sus propios trabajadores, Anunnaki. Y la diferencia entre el planeta Tierra y el planeta de Nibiru es que los días, la puesta del sol, vamos a compararla como nosotros tenemos 24 horas de día y ellos era un mes, si lo ponemos en términos de tiempo. Entonces, este tiempo de tan rápido que se movía acá en la Tierra empezó a afectar a los trabajadores de los Anunnaki y empezaron a colapsar. Ok. O sea, como tener un trastorno del sueño, donde duermes, te despiertas, y a eso súmale trabajando con maquinaria, extrayendo oro tanto de la tierra como del agua. Y en ese proceso lo que ocurre es que los trabajadores comienzan a colapsar y a pedir que esto termine, porque no podían extraer todo el oro que necesitaban para trasladar a Nibiru. Ellos hicieron centros en la Luna, en distintas partes cerca de la Tierra, para poder ir trasladando este oro a Nibiru. Como estaciones. Estaciones, exacto, esa es ¿Y la palabra correcta. se sabe por qué necesitaban el oro? Es ¿Qué relación había con la atmósfera? porque el oro permite, permitía por lo menos en la atmósfera de ellos restaurarse, o sea, generar este cuidado que había sido dañado por explosiones atómicas, por guerras en su propio planeta, entre ellos. Toda esta información, ¿tú la ¿De dónde recopilaste? sale? Ajá. Sí, mira, los Anunnaki aparecen en los escritos sumerios. Ok. Y ahí podríamos mostrar una imagen que es importante verla porque habla mucho. Por ejemplo, esos son tablillas de escritos sumerios Ok. que, esto es, ahí están los símbolos de esas tablillas Ujú. y que recordemos que los sumerios tienen es lo primero que aparece en la humanidad de escritura.
Es como quien le pasó un calco a esa tablilla Exacto, y aparecen estas están imágenes. decodificados en el Ok. fondo. Se han estudiado, ahí tenemos libros escritos por Zacarías Sitchin, quien hizo toda una investigación y tradujo estos escritos sumerios Ujú. y noveló lo que aparece en las tablillas. Ahora, hay un libro en especial que se llama El libro perdido de Enki, y esta foto es la que yo quería que mostraran. Mira, vas a ver que hay un hombre con barba A la derecha. grande, claro, a la Ujú. derecha, y Sí, es como un otros tamaño muy mucho más distinto al de grande. de la izquierda. Exacto. Sí. Esa es la época en que los Anunnaki ya habían creado al hombre, porque es sumamente importante entender que para los sumerios ellos fueron creados por esta civilización extraterrestre. Ahora, lo que es más impactante es que en sus escritos aparece justamente que fueron creados con fertilización in vitro. Es decir, la creación fue hecha por Enki Ujú. y por su hermana, que era médico. Enki era ingeniero, y ellos se dieron cuenta de que los trabajadores no podían seguir a ese nivel de trabajo y de costo psicológico. Y Enki vio que en este planeta estaban estos seres homínidos que eran, como te digo, lo más parecido a un mono, y pensó que genéticamente podía modificar su ADN y juntarlo con ADN de los Anunnaki, y de esa manera crear una criatura de trabajador que les sirva. ¿Como una especie de esclavo? Como una especie, sí, eso es lo que han dicho muchos, que es Ujú. como una especie de esclavo, pero hay que ir un poco más allá, porque en su comienzo la idea fue justamente que sirvieran para extraer oro. Esa fue la motivación. Ok. Y dijeron, creemos a este ser. Y enfatizo eso porque esas palabras también están en la Biblia. Creemos al hombre. Después ustedes van a comparar, yo les voy a leer algunas partes de los libros que hay escritos sobre esto, donde es impresionante cómo se parece al Génesis, a la creación del hombre. Entonces, ellos, Enki sobre todo, tienen la idea de crear a este ser que va a trabajar para ellos. Y comienza experimentos genéticos, la verdad que sin la autorización de su padre, que estaba en Nibiru, porque había un principio galáctico, cósmico, de no intervenir en la evolución de otros planetas. Pero, Ok. pero el hecho de que los trabajadores estuvieran, digamos, con burnout, que ya no dieran más, si no podían ellos conseguir ese oro, su planeta se iba a destruir. Entonces, pensando en salvar a su especie, él, a escondidas, de alguna manera, comenzó esta exploración genética e hicieron muchos experimentos donde unieron espermio Anunnaki con óvulo de estos De los homínidos. homínidos, de la hembra homínido. Pero salían defectuosos. No podían ver, no podían hablar, eran como animales. Luego probaron hacer una mezcla genética distinta, y estas pruebas las hicieron, pero muchas pruebas, donde salieron muchas especies de seres, hasta que se dio cuenta que el problema era que el receptáculo, es decir, la matriz, era la clave. Es decir, la matriz donde se concebía a este ser tenía que ser Anunnaki. Ah, perfecto. Y ahí la hermana presta su vientre para que en una fertilización in vitro, tal cual como nosotros la conocemos, se una primero se une el espermio
Anunnaki con el óvulo del homínido en el vientre de la Anunnaki, que era la hermana de Enki, hermanastra de Enki. Y ahí nace el primer ser inteligente, bello, y es muy importante decir esto porque ellos dicen es realmente hecho a nuestra imagen y semejanza. Tiene la piel tan suave como la nuestra, y esto quiero recalcarlo porque muchas veces se relaciona a los Anunnaki con los reptiles, con la raza reptiloide. Ok. Yo creo que ahí hay una confusión tal vez en los trajes que usaban. Pero si tú te fijas en esas tablillas, es un ser humano el Sí, que está, el totalmente. grande es igual. De Él hecho, dice barba con tiene. barba, como los sumerios, Ujú. como la imagen de los sumerios. Entonces, ellos dicen, tiene nuestra misma piel, Y lo extraño es que los de la izquierda también son adultos, son porque también tienen adultos, barba, porque uno podría decir, no, son niños, pero no, no, son eh, adultos, pero son humanos son humanos, claro. y son más pequeños. ¿Esta imagen tiene algún significado, esta esfera que vemos al medio, que es como la esfera esa que tiene como electricidad? Sí, mira, yo entiendo porque ellos, el gran mensaje que dejan finalmente es de los ciclos de la vida. Ujú. Y si ellos se preguntan, al final, se preguntan si la humanidad creada irá a tener, ellos plantean esto, si el pasado de nuestra raza o nuestra especie irá a tener la misma determinación futura en la humanidad, porque ellos terminaron con explosiones atómicas por guerras. Ujú. Y cuando comienza a avanzar la historia de los Anunnakis y de la creación del hombre, luego crearon a la hembra, que la llamaron Tiamara, y El primero fue macho, Adamus, lo llamaron Adamus. como Adán. Está escrito como Adam, Adamus. Ajá. Y la primera hembra, que nació bien porque hubieron fallas también, fue Tiamara, y ella de cabellos más claros, él de cabellos más oscuros. Y luego ellos comenzaron a, dentro de lo que llaman Edén, que ellos lo plantean así, no logran tener hijos. Entonces se dan cuenta que en esa cadena de ADN habían unido 22 filamentos, que es muy llamativo para los que somos cabalistas o los que sabemos de Cabalá, porque corresponde en el árbol de la vida a los 22 senderos o canales o 22 letras hebreas, que son los caminos para llegar a la iluminación. Bueno, que habían unido estos 22 canales, pero faltaban 2 más. Y esos 2 más tenían que ver con la esencia, el espíritu Anunnaki. Y cuando hacen eso, ellos logran crear a este hombre, a esta mujer, y ellos logran engendrar una vez que son expulsados del Edén. Ahí logran engendrar. Ahí se dan cuenta que tienen sexo. Y otra cosa importante, la única diferencia que ellos notaron entre Adamus y los Anunnaki es que Adamus tenía glande, tenía este cuerito que trae el hombre, y los Anunnakis no. Y recordemos que las tradiciones de ese sector sumerio, de Abraham, digamos, hacen esto de la circuncisión, Para como los parecerse. Anunnakis, porque voy a hacer un paso a otra cosa, que es Abraham, que es el patriarca de los hebreos, vivía en la ciudad de de Ur, y Ur corresponde a Sumeria, lo que actualmente es Irak. Toda esa zona era Sumeria. Entonces, cuando Abraham se separa de su padre porque idolatra a todos estos ídolos, que eran los Anunnaki y otros, y dice que Dios es uno, él entra en contacto
con un Dios que le plantea una unidad. Pero estamos viendo que el pasado de esta humanidad, antes de llegar a Abraham, era un pasado de múltiples dioses, porque todos estos dioses todos estos astronautas, digamos, se fueron transformando en dioses para los humanos, porque tenían capacidades especiales, vivían 500 años. Es decir, eran muy diferentes. Incluso hay tablas comparativas entre los dioses griegos y los dioses sumerios que son lo mismo. O sea, lo que recuerdan los griegos de los dioses del Olimpo y los romanos son los mismos dioses sumerios, es decir, estos astronautas. Todo esto que pasó, tienes razón, es muy parecido al Génesis, Adán y Eva expulsados del paraíso, etcétera. Em, pero esto fue escrito antes. Esto fue escrito muchísimo antes, o sea, por lo menos unos 5.000 años antes. Y además, otra cosa interesante, Enki tenía un hermanastro que se llamaba Enlil, que nunca estuvo de acuerdo con la creación de este ser. No quería que fueran hechos a imagen y semejanza. Él realmente los quería una vez hecho, porque él no estaba de acuerdo. Ujú. Una vez hecho dijo, bueno, pero que sirvan como esclavos, que es esto que tú Claro. me dices. Pero Enki, cuando los ve, cuando empieza a ver su inteligencia, su capacidad creativa, su capacidad de amar, empieza a amarlos y empieza a cuidarlos. Entonces se hace una analogía, los que estudian este tema dicen que en la Biblia, cuando aparece ese Dios amoroso en el Antiguo Testamento, Ujú. es Enki, porque fue el que creó al hombre. Y cuando aparece este Dios que expulsa a Adán y Eva del paraíso, es Enlil. Porque en el texto sumerio, en el escrito dice, y Enlil estaba dando vueltas por el Edén y se encuentra con Adamus y Tiamara y los ve desnudos, tapándose, y se da cuenta de que habían entrado en otra conciencia. Entonces pide que los saquen. Es Enlil el que los saca, no Enki. Es como para explicar estas diferentes personalidades de este Dios De este Dios que hemos que era como muy conocido como, amoroso, pero por el otro lado o sea, castigaba. que se mueran, que se Claro. salven, que... Bueno, entonces lo que se plantea es que en algunas partes del Antiguo Testamento Ujú. aparecería Enki y en otras partes sería Enlil. Y que Abraham lo que hizo fue recoger toda esta tradición y plantear Dios es uno. Ahora, ¿de qué está hablando cuando dice Dios es uno? Lo más probable es lo que dicen los cabalistas, está hablando del Dios infinito, pero el Dios infinito no es el creador de los seres humanos. Es lo que plantea al final de su libro Enki, que él como buen expedicionario de galaxias, él tiene su libro y escribe sus notas. Y al final del libro él plantea, existe un creador de todo lo creado, porque él se cuestiona haber hecho esta humanidad en algún momento. Y luego, porque después vienen guerras, hay explosiones atómicas. El diluvio habría sido ocasionado por una explosión nuclear, por bombas atómicas en la Tierra, traídas por los Anunnaki. Y que luego entran en conflicto, todos estos descendientes de los Anunnaki entran en conflicto, y que luego son descendientes no solo de los Anunnaki, sino de los Anunnaki con hembras humanas. Y se mezcla todo esto y esto pasan siglos y siglos y comienzan guerras. Todo esto antes de lo que conocemos nosotros del principio de la historia. Entendiendo un poco el contexto, los sumerios, se dice que es una civilización que desapareció de la nada, ¿o no? Lo que yo entiendo es que se fue mezclando Ujú. y finalmente quedaron solamente los escritos. Ok. Ahora, los Pero- Anunnakis se devolvieron, sí. pero algunos no pudieron devolverse porque ya estaban tan, digamos, tomados por la energía de la Tierra que ya no podían volver a Nibiru. Y ellos también tenían reencarnación. Y se dice que todavía están acá, algunos. Ahora, Eso justo te iba a preguntar, pero no Enki, han vuelto. Enki y Enlil todavía estarían acá. Ahora, digamos que ellos, ¿por qué
por qué son percibidos por los humanos como dioses? Hay dos razones. Una, porque fueron creados por ellos. Claro. Y la segunda es porque ellos estaban en una conciencia de cuarta dimensión. Y los humanos fueron creados en una conciencia de tercera dimensión. Por lo tanto, una conciencia de cuarta dimensión hace que ellos tengan más capacidades, que puedan ver, es como el astral. Ujú. Pero lamentablemente no eran de quinta, y digo lamentablemente porque si hubieran sido de quinta habrían tenido una conciencia amorosa, de unidad, que es la conciencia amorosa que trata de explicar Abraham respecto de Dios, Ok. que no es lo mismo de los Anunnaki. Piensa tú que los Anunnaki destruyeron su planeta Completamente. completamente, Inhabitable, digamos. inhabitable. Entonces, eh, es una conciencia dual todavía en cuarta dimensión. Nosotros en este momento como humanidad estamos entre tercera y cuarta pasando a quinta. Pero para pasar a quinta tenemos que traspasar la dualidad. Por lo tanto, tenemos que traspasar las guerras. Tenemos que traspasar esta genética que nos dejaron los Anunnaki. Si bien los Anunnaki también tenían capacidad de amar, Ujú. pero nosotros tenemos que entrar en un amor que es mucho más allá del egoísmo, del ego. Y ellos también. Entonces nosotros tenemos el trabajo que nos dejó esta raza o esta especie de ir hacia quinta dimensión. Porque tenemos en nosotros tanto la materia, que es ki, Anunnaki, ki es tierra, Anu del cielo. Nosotros tenemos la mezcla, lo que llamaríamos alma y cuerpo dentro de nosotros. Y tenemos la capacidad de evolucionar hacia quinta dimensión. Por eso es que a Abraham se le presenta este Dios que le dice yo soy uno. Porque uno, cabalísticamente, se dice Ejad. Y Ejad, como gematría, corresponde a la palabra unidad, pero también a la palabra amor. Entonces, cuando se dice el Señor tu Dios es uno, como lo plantea Abraham, Es amor. el Señor tu Dios es amor. Ujú. Entonces, la clave para pasar a la quinta dimensión es esa, es el amor. Mientras tanto, estamos aprendiendo a hacer eso, pero tenemos que traspasar esta herencia Anunnaki, que nos trajo tecnología, nos trajo vida, es decir, fue un tremendo aporte. Pero ahora nosotros ya somos una raza que después incluso se mezcló, hay mezcla, porque después entraron otros extraterrestres a la Tierra, aquí hay una mezcla, se habla de una colonia, un experimento de muchas otras razas. Ahora, y muchas otras razas queriendo dominar. Sin embargo, nosotros tenemos esta grandeza de que eso que incorporamos en nuestro ADN lo podemos ir transformando. Por eso es que la humanidad no es cualquier especie, porque nosotros tenemos la capacidad de elevarnos a An, cielo, es decir, a una quinta dimensión de donde vienen otras razas extraterrestres. Oye, es importante verlo así. Ellos no eran conquistadores, No, eran, ¿cómo se llama? Científicos. eran científicos. Y esa como ese proceso científico como de investigación, de intentar de seguir trabajando con el ADN, ¿continuó o paró ahí? Continuó. Ajá. O sea, hubo más trabajo porque esto duró mucho tiempo. Y hubieron hartos fallos. Y ahí te cuento, porque todo esto que yo estoy relatando Ujú. está escrito en las tablillas sumerias. Luego Zacarías Sitchin, como te digo, lo novela. Algunos detractores de Zacarías Sitchin plantean que está muy novelado para que sea atractivo, pero la base es verdadera. Ok. Y además que se une a escritos de otras civilizaciones humanas que también hablan de estos seres que vienen del cielo con alas. Si te fijas en esa otra imagen que veíamos del Anunnaki, él sale con alas. Eso es que era un hombre pájaro.
como lo muestran en tradiciones, por Ujú. ejemplo, de América, o, o en realidad está aludiendo a que venían del cielo. Yo también me he planteado la pregunta de Ah, como una realmente, metáfora como de viene como viene volando y le volando, agregó entonces le alas. agregaron alas. Claro. También me he preguntado si esta estatura era realmente de gigantes, como se ha dicho, O era una o tiene que perspectiva. ver una perspectiva de que eran gigantes en términos de sabiduría. Lo interesante es que debajo del asiento hay dos personas más. Sí, O sea, era un tamaño sí. en No, sí eran comparación, gigantes. Eran eran gigantes y gigantes, así los totalmente. plantea. En los escritos bíblicos también se plantea de que los hijos del cielo se unieron a las hembras y de ahí nacieron los Nefilim. Cuál era la imagen donde aparecían Hay otra la... imagen que... Hay otra más. Mm, parece que no te la envié. Mm, Si quieres puedes buscarla, es una imagen o te la puedo mandar. ¿Quieres que te la mande? Ya. Es muy interesante cómo muchas civilizaciones o muchas creencias religiosas adaptaron esta historia a sus creencias. Sí, exactamente. Y si tú miras, Pero eso es si- porque es por este boca a boca que se va tergiversando. o sea, piensa tú que antes no se escribía, no había lenguaje escrito, Claro. pero Bueno, los sumerios ya tenían lenguaje. claro, pero ellos vienen después de haber sido creados, ellos vienen mucho después. Claro. Pero en otras civilizaciones, los primeros, o sea, los jeroglifos, porque estos son como jeroglifos, Ujú. em, están, están en muchas civilizaciones. Te voy a mandar 3. Están en muchas civilizaciones donde aparecen estas mismas historias. Entonces, hay una serie en Netflix que habla de eh, Apocalipsis del pasado. Y ahí plantean justamente esta hipótesis de que hemos tenido apocalipsis antes. Como que el mundo ha terminado antes, Claro, y varias veces. que nos han reseteado, digamos, varias veces, pero ha sido por guerras nucleares. Entonces Claro, uno dice, guerras nucleares en una época en que habían puros monos, es que no habían puros monos. claro. Habían seres de otros planetas. Ahora, efectivamente los Anunnaki no eran guerreros, si bien tenían guerras entre ellos, pero no vinieron a la Tierra a hacer guerra, porque iban a hacer guerra con qué, con unos monos, no. Ujú. Ellos vinieron a extraer oro. Y, y cuando eso se hizo difícil, tuvieron la idea de crear a estos seres. También hay algo importante. Una vez que fueron creados, Enki dice, ellos no son criaturas. Y aquí hay una diferencia grande con las tradiciones judeocristianas. Ellos no son criaturas, son seres. Por lo tanto, están hechos a imagen y semejanza nuestra. Es decir, tienen su propia Conciencia. conciencia. Y eso es muy importante, porque es distinto decir que eres una criatura, porque es poner en un lugar jerárquico de más abajo. Cuando él plantea que son seres, así como nosotros nos llamamos seres humanos, es porque somos una conciencia, distinta de otras conciencias y no menor a otras conciencias. Y eso es muy importante porque esa es la visión de Enki. Aquí puede que me descarrile un poco, Bueno, pero descarrílate nomás. me pasa que he leído mucho sobre que el ser humano como que rompe ciertos patrones de los mamíferos. Mm. Por ejemplo, el delfín se asemeja mucho el parto del delfín al del ser humano y Mm. es porque está cubierto de esta placenta, de esta grasa, porque va a caer al agua. Mm. Nosotros estamos en agua adentro del Mm. cuerpo de nuestras madres. Entonces, como que nosotros, como que se explicaría esa diferencia de por qué no funcionamos igual que los otros animales terrestres. Sí, sí, nosotros en realidad no nacimos en el agua, pero
nuestra genética anterior, digamos de donde se mezcla la genética, claro, vendría de el reptil o el pez que sale y se convierte en reptil y Ujú. luego en animal y así hasta ser un mono, un homínido, y luego se mezcla esta genética con estos otros seres que eran muy parecidos a nosotros. Pero nosotros sí estamos es que nosotros estamos en la Tierra. Nosotros, o sea, nuestro ser está ligado a la Tierra. Y al pararnos como seres humanos, porque el ser humano cuando se para, tiene la capacidad de mirar hacia el cielo y implica que se desarrolla la neocorteza. No solo el cerebro reptiliano, sino que empieza a desarrollarse el cerebro límbico que compartimos con los animales, pero luego la neocorteza. Y la neocorteza se desarrolla por pararse en dos pies, Erguirse, claro. erguirse, y luego el otro motivo por el que se desarrolla la neocorteza y la inteligencia es que somos capaces de compartir y de cuidarnos unos a otros. Cuando el ser humano se dio cuenta que para poder vivir tenía que cuidar a los otros también, se desarrolló la neocorteza. Ahí tenemos una imagen de... Exactamente, son alas. y son alas. Plumas y todo. Claro, son alas. Entonces, si te fijas, ahí tenemos una muestra de que ellos eran vistos como dioses alados, es decir, que venían del cielo. Claro. No podemos descartar que hayan tenido alas, no sabemos. Sin embargo, por lo menos en visiones mías, jamás los he visto con alas. Ah, ya, ahí tocaste un punto interesante. Sí. Que justo te iba a preguntar, ¿dónde nace tu curiosidad por este tema? Mira, lo que pasa es que antes de que yo supiera esto de los sumerios, Ujú. de que apareciera lo de Zacarías Sitchin, yo tuve una regresión y un sueño, y luego visiones de estos seres que venían a la Tierra. Lo que más me sorprendió es que venían en naves y que traían lo que en esa época de mi juventud era lo que nosotros conocíamos, que ustedes, o tú por lo menos, yo creo que no lo alcanzaste a conocer, eran los disquetes, que eran como cuadrados, donde yo veía esos disquetes en la nave y veía que estaban con escritura como la que aparece. Pero si no, el disquete sí lo ¿Lo alcancé alcanzaste a a ver? ocupar. Ya, Sí, ese que se ok. corría para el lado Que el era disquete, sí. cuadradito, Totalmente, sí. ya, y que ya. Traían disquete, lo que yo en mi, digamos, percibía como disquete, traían disquete y esos disquetes traían información grabada sobre agricultura, genética, arquitectura, educación, lenguaje. Es decir, una vez que empezaron a crear al hombre, lo empezaron a educar, empezaron a enseñar Ujú. y venían de otro planeta. Eso era lo que yo veía en la regresión. Ahora, en el sueño, yo veía que en el sueño aparecía otra persona donde yo le decía, mira, el origen de nuestro lenguaje no es este que estamos hablando ahora, es este otro. Y ahí yo le mostraba una tablilla con esta información de los disquetes y era exactamente la, digamos, la escritura muy parecida a la sumeria, muy parecida. Y luego, cuando yo me encuentro con esto, fue como mira, lo primero que me pasó es que se me vino abajo la Iglesia Católica, con toda la información que me habían entregado en el colegio de monjas, Ok, claro. porque fue comprobar lo que yo había visto en regresiones y en sueños. Y segundo, fue sentir que había toda una historia de la humanidad que nosotros no conocíamos y que nos habían contado una historia transformada como para un tipo de conciencia más infantil espiritualmente. Entonces comencé a indagar y a estudiar y a hacer más conexiones
y luego, bueno, todo un trabajo espiritual donde uno empieza a darse cuenta que esto no es solo de los sumerios. Aquí esto se vio en América, se vio en Australia, Ujú. se vio en Isla de Pascua, se vio en distintas partes, en los indios Hopi, etcétera. Es decir, todas las tradiciones más antiguas tienen información de esto. Entonces, ¿qué ocurrió con Occidente? Que Occidente entró en esta tradición judeocristiana. Piensa tú que Abraham tiene dos hijos, Ismael, de donde provienen los árabes, e Isaac, de donde provienen los hebreos. Pero trae esta idea de Dios uno y selecciona de alguna manera la historia que vamos a contar. Y luego la Iglesia Católica ya tergiversa, Todo. digamos, toda la historia para hacerla compatible con la idea de un Dios hombre como Jesús, que yo comparto la idea de que es un ser especial, efectivamente, tal vez incluso Mesías, pero todo lo que le adhieren de contar la historia de lo que es la humanidad está tergiversado. Ahora, es posible que efectivamente se haya producido un reset, y un reset que es borrar memoria de la humanidad. Pensémoslo desde el mejor lugar, porque lo anterior fue muy traumático, una guerra nuclear, un Claro. diluvio, o sea, mucho sufrimiento. Bueno, en estas imágenes que yo veía, también veía estos seres que fueron creados y que fueron quedados, eran guardados en jaulas. Pero esta regresión, ¿tú te la hiciste para encontrar otra cosa? Era Otra cosa, nada que ver y te nada que ver, apareció y esto. apareció esto. O sea, no, nada que ver. Ajá. Em, Pero para entender bien, las regresiones no es una hipnosis. no, no es una No. hipnosis, es una Ok, apertura de conciencia, ok. una expansión de conciencia. Y tú estás tanto consciente de ti mismo como de las imágenes que te empiezan a llegar. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que cuando veía estos disquetes, me decía a mí misma, esto yo me lo debo estar inventando, porque disquete es lo que yo conozco y veo acá, y estoy viendo Ah, como que tu extraterrestres. conciencia adaptó Claro, yo dije, a lo mejor estoy esa adaptando la imagen. información, Ujú. pero cuando vi las tablillas sumerias, era exactamente lo que yo estaba viendo. Exactamente. Lo que pasa es que en la regresión yo le llamé disquete, porque era lo que yo podía entender de que era eso. Claro. Concepto de tablilla no lo tenía, que era un poco eso. Y mira, ¿puedes volver a la imagen anterior, por favor, Aníbal? Es que aquí, no sé si sabes tú, pero el otro día vi como cuando quedamos en que íbamos a hablar sobre este tema. No, la otra, donde sale con las alas. Esta. Mm, Hay mucha gente que estaba investigando ese objeto que se repite en la mano. sí. Hay mucha gente que estaba investigando qué es, porque se repite en muchas imágenes de este posible dios. Mm, Se repite que siempre tiene este cuadrado en la mano. sí, Porque mira, la otra imagen también lo tiene, donde pero es aparece como con alas. un, Mira, sí, sí. Y es como fíjate que no he investigado eso. ahí lo podemos dejar para que nos comenten, Podemos, nos como dejen en en los el otro comentarios, momento, sí. porque debe haber gente que sepa, no me detuve en eso, pero efectivamente debe ser algo que porta él, que puede ser hasta una batería de energía, em, como algo, es algo que contiene algo, digamos, si te fijas. Sí, pero es muy interesante porque creo que se repite mucho y es extraño que le hayan puesto tanto énfasis a ese objeto como para tallarlo. Sí, exacto. O sea, Porque nada de lo que tallaron es casualidad. totalmente, o es una metáfora de algo o es literalmente lo que estoy viendo. Claro, exacto. Ahora, hay imágenes de, de figuras en otros lados, acá en América, por ejemplo, donde hay hombres con ropa de astronautas manejando naves, em, con reloj, con un reloj en la mano. Es decir, lo que a mí me parece importante es recalcar
que antes de la civilización que nosotros conocemos, Ujú. digamos 3.000, 4.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, hasta 8.000 años antes de Cristo, esta civilización que nosotros conocemos o esta humanidad es una. Pero antes de eso, piensa tú que se habla que ellos habrían llegado 445.000 años antes, o sea, atrás. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, claro. Entonces, existe mucha información sobre nuestro origen que nosotros la tenemos separada y yo creo que es por reseteo. Pero estamos en un momento donde tenemos que generar esa conciencia de unidad, donde toda la información va a llegar a nosotros. Y hoy día me acordaba no sé si te mandé esto de Spielberg, que va a ser una película sobre extraterrestres Ok. y que la humanidad, que la está haciendo, la está terminando, la va a lanzar, ya no estoy segura, que la humanidad en la película empieza a canalizar información de los extraterrestres, pero todos empiezan a recibir información, no solo algunos. A mí no me parece casual, como no me parece casual Interestelar, como no me parece casual la Guerra de las Galaxias, como la película Origen. Es toda información que va llegando a nosotros para que en este momento, que estamos en unas cuadraturas y conjunciones con Neptuno, con Plutón, con Saturno, que son planetas transpersonales, donde nosotros vamos a empezar a tener conciencia transpersonal, es decir, más allá de lo que vemos aquí en la Tierra, más allá de Ki, vamos a entrar en An, es decir, ¿qué Aquí hay tierra, fuera? salir al cielo. Claro, o sea, si a nosotros se nos ocurre mandar exploradores tecnológicos a Marte y no hemos mandado astronautas, si es que no los hemos mandado, tengo la duda ahí, no los hemos mandado, eh, pero estamos con la idea de mandarlo, ¿por qué otras civilizaciones no van a estar haciendo lo mismo de otros planetas? Claro. Ahora, la llave, creo yo, para poder llegar a esos otros lugares son los agujeros negros. Yo creo que ahí la física cuántica nos va a ayudar a desdoblar el tiempo. Cuando tú dices que los Anunnaki siguen acá, ¿eso qué Están significa? significa que están, pero en el astral. Ah, no es como No es que que estén aquí, claro. no es en posiciones de poder. No. Ya. Ahora, hay toda una teoría Ajá. de sobre razas reptiloides que manejan, como desde la Sí, teoría conspirativa, que manejan. Es muy posible, pero hay eso, muchos videos de generales políticos y todo que se les cierra el ojo así que es como, claro, como si fuera un sí, reptil. como Sí, lateral. está todo eso y puede ser, de verdad que puede ser, es posible. Em, es posible porque también hay registros de eso, también ha llegado información de eso, es muy posible y porque si te pones a pensar, lo reptiloide es absolutamente, es tierra, perdón, sangre fría, no es sangre amorosa como la que tenemos nosotros. Ah, ok, Entonces entiendo. el egoísmo es máximo. Entonces, si vemos estos seres absolutamente narcisos, egoístas, que solo piensan en sí mismos, por supuesto que puede ser una hipótesis válida. Y porque se ha planteado que justamente la Atlántida se exterminó producto de la entrada de seres reptiloides. Entonces es posible que varios de estos resets que hemos tenido tenga que ver con eso. Ahora, mi hipótesis es que los Anunnaki no serían reptiloides, por lo menos lo que yo he visto y por lo menos lo que está escrito. Lo que está escrito en las tablillas sumerias no los describen como reptiloides, los describen como iguales a nosotros, porque fuimos originados de ahí. Entonces, es importante hacer la diferencia, pero recalcar que estaban en cuarta dimensión, que continúan en cuarta dimensión y que hay un trabajo de conciencia que no han hecho. Creo que lo hablé, no me acuerdo con quién lo hablé, pero parece que fue contigo, de que eso explicaría también un poco esa hipótesis que dice que hubieron muchas Evas. Sí, sí.
Hubieron por este varias. ensayo y Sí, error. exacto. Hubieron muchas Evas. Estaban hasta los nombres, creo. Lilith Sí, era una. una es ella, y hay otras más. Ahí en los escritos aparecen varios nombres, ¿Eso varias. explicaría ese laboratorio que estuvo ensayando y cometiendo errores? Exacto. Y también porque se necesitaban varios hombres, varias hembras, varios hombres, varias mujeres, digamos, o se necesitaban estas parejas para procrear Ujú, trabajadores. claro. Pero luego, como te digo, estos se transformaron en seres inteligentes y amorosos y empezaron a cuidar a sus propios hijos y luego empezaron a sentir esas ansias de libertad también. Y, y por un lado eran protegidos por unos Anunnaki y por otro lado querían ser destruidos por otros Por otro. Anunnaki. Cuando Y luego, empezaron a demostrar esa conciencia. exacto. Y luego los Anunnaki se mezclaron también con las mujeres y tuvieron sus propios hijos y ya eran mezcla. Entonces, y después finalmente esto todo estaba, ya se transformó en quién tenía más poder. Y por eso ellos hacen, y Enki sobre todo hace el análisis y la reflexión de si nosotros como humanidad y como especie vamos a estar determinados por el pasado de ellos. Si nuestro futuro como humanidad estará determinado por el pasado de ellos y si cometeremos los mismos errores. Y Dios quiera que no cometamos el mismo error de una guerra nuclear, porque estaríamos en las mismas condiciones que los Anunnaki. Muy interesante. Lamentablemente llegamos al Llegamos al final final. del capítulo, pero estuvo espectacular. A mí se me pasó rapidísimo. Oye, te agradezco, Anita. Muchas gracias. Mucha Gracias a ti. información, muy claro. Obviamente vamos a invitar a las personas que ven el video a dejar en los comentarios sus consultas. Ujú, Vamos a dejar también tus redes sociales para que puedan seguirte. ujú. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti porque yo creo que es importante abrir la conciencia, open mind, que es más allá de costumbres, digamos, o de Claro, de ciertas lo cosas, terrenal. de lo terrenal, sino que empezar a ver de realmente quiénes somos. Así que muchas gracias a ti. Bueno, antes de finalizar este segundo capítulo de esta nueva temporada, e invitarlos como siempre a seguir a Canal Mox en sus redes sociales, Instagram Instagram y TikTok, y también en sus nuevas plataformas que son Twitch y Kick. Y recordarles nuevamente que ahora van a poder escuchar en Spotify los capítulos de El Portal. Bueno, me despido, soy Daniel Rivera y este fue un capítulo más de El Portal. Buenas noches.